Sí, saludamos a nuestros hermanos que están conectaditos también y que puedan allí buscar en 2 de Corintios capítulo 4, verso 1. La verdad es que estoy tentada a leer el capítulo completo, pero como lo vamos a ir desarrollando en el sermón, solo vamos a leer el versículo 1 para que usted luego pueda tomar asiento. Así que vamos a leer solo el verso 1 que dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué dice al final? No desmayamos. Muy bien, tome asiento ahora. Y le he querido poner, me cuesta tanto poner títulos a los sermones, pero quise ponerle como título la riqueza de Dios en vasos de barro. Ya, porque vamos a compartir en estos versículos la importancia de no desmayar. Y vamos a ver por qué es importante. Mire, hoy en día todos de alguna manera estamos cansados, ¿o no? ¿Sí, cierto? Mire, estamos casi terminando el año, nos queda solo noviembre y diciembre y ya uno siente el peso del año, ¿cierto? Algunos ya quieren tomar vacaciones. Para nuestros hermanos extranjeros, si no lo saben, aquí la mitad de diciembre, enero y febrero son nuestras vacaciones. Pensamos en playa, campo, lo que sea, pero en algún lado ir a disfrutar, ¿cierto? Y como que a veces nos faltan las fuerzas. Puede ser que no sea tan solo por temas laborales, sino que también hayan situaciones familiares. Algunos ya quieren terminar de estudiar. No voy a mirar a ciertos alumnos del instituto que están por allí, que también ya quieren terminar, ¿cierto? Los estudios también nos agobian, situaciones en la casa, enfermedades. Mire, pueden haber muchas cosas, muchas circunstancias que nos afligen y que quizás en algún momento queremos desistir. Y queremos de alguna manera ya, uno dice, no quiero nada más, ¿sí? Pero en este día yo quiero animarles a que podamos, ninguno de nosotros desmayar, sino que avanzar hacia adelante como creyentes, como cristianos que somos, porque vamos a ver que tenemos la riqueza de Dios en nosotros. Y vamos a mirar a través de este pasaje cómo Pablo le habla a la iglesia en Corinto para mostrarle también las razones por qué no se debe desmayar. Y cuando uno mira un poquitito la iglesia de Corinto, la iglesia era una iglesia muy rica en dones, tenían, mire, muchos dones espirituales, una iglesia creciente, pero era inmadura. Era una iglesia que estaba teniendo algunas divisiones, tenían algunos problemas, y Pablo les escribe la primera carta de Corintios para corregir algunas cosas que vivía la iglesia. Y en esta segunda carta, sin embargo, lo que Pablo tiene que hacer es defender su ministerio, porque algunos lo estaban cuestionando, algunos estaban diciendo, ¿y quién es Pablo? ¿Qué pasa con él? No ha venido mucho a lo mejor para acá a visitarnos, no nos ha mandado un WhatsApp, no lo hemos visto en la televisión. Entonces Pablo, y algunos hablaban mal de él, por supuesto, y aquí Pablo tiene que defender su ministerio. Tiene que hablar un poquitito respecto a lo que él está haciendo. Y mire, él en los capítulos 11 también habla de sus sufrimientos, los capítulos 10, todo lo que él ha vivido como apóstol de Cristo. Y aquí entonces una de las cosas importantes que muestra en este capítulo, que lo vamos a dividir en dos partes. La primera tiene que ver con lo sobrenatural del ministerio que él carga. Y esto está entre los versículos 1 al 7 por lo menos, que nos menciona lo sobrenatural de su ministerio. Veamos por favor ahora, vamos a leer del verso 2 en adelante, y él dice, no desmayamos, ¿cierto? Nos quedamos ahí, no desmayamos, y él dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos
por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Santo. Entonces aquí vemos en estos versículos cómo Pablo está explicando de que su ministerio dice que es por la misericordia de Dios, en primer lugar. No tiene que ver con los méritos de él, no tiene que ver con las cosas que él podría hacer. Incluso él dice que abandonó renunció a ciertas cosas, incluso dice que ni siquiera quiso adulterar la palabra. Él no fue con un evangelio corrompido, con un evangelio diluido, no, sino que él fue con la verdad de la palabra para predicar entre ellos. Incluso dice, para algunos está cegado esta luz, pero está cegada porque el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento para que ellos no pudieran ver, y no porque en realidad Pablo no pudiera predicar la palabra, sino que Pablo predicaba la palabra con verdad, ¿cierto? Y él dice que incluso dice que está este evangelio encubierto para los que no creen, para los que son incrédulos. Incluso menciona que su predicación no tiene que ver con él. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a quien predicamos es a Jesucristo. A él predicamos, dice, y lo predican como Señor. Eso es muy fuerte para la época. Porque sabe que en la época romana, ¿usted sabe quién era el Señor? El emperador, César. Y todos debían adorar a César. Entonces aquí Pablo está diciendo, mire, no nos predicamos a nosotros mismos, lo que hacemos es predicar a Jesucristo. Y a Jesucristo como el Señor, soberano, Él, por sobre todos los imperios. ¿Sí? Y dice además, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¡Wow! Eso es muy potente entenderlo, porque estábamos en tinieblas y esta luz está ahora metida en nosotros. Y mira lo que más dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y dice, y tenemos este tesoro, esta riqueza. ¿En dónde? En vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Algunos parecimos jarritos de Pomaire, que algunos son más gorditos. Bueno, los que entienden, Pomaire es un lugar cerca de aquí de Santiago donde venden muchos jarritos de Pomaire, ¿cierto? De greda, ¿ya? Entonces, pero mire, para la época los vasos de barro eran muy comunes, porque no es como ahora que usted encuentra, mire, porcelana fina, no sé, encuentra de cristal, de varias cosas. No, eran vasos muy comunes para la época, y sabe que de alguna manera demuestra la fragilidad, porque todo lo que es de barrito se quiebra rápidamente, lo que es de greda, eso se quiebra, y nos muestra este contraste tan hermoso de decir, porque Pablo no está diciendo estos vasos de barro como de manera despectiva, así como diciendo, vasos de barro, como que no sirven para nada. No, lo que él está tratando de hacer es mostrar que la riqueza, el tesoro, piense usted en un tesoro, en algo a lo mejor de oro, ¿dónde usted lo guardaría? En una caja fuerte, ¿cierto? Con llave para que no venga el ladrón y nos robe, ¿cierto? En un lugar importante, usted lo mete, no sé, en el banco, en alguna parte, pero aquí Pablo está diciendo, mire, este tesoro está puesto aquí en estos vasos que son frágiles. Que son frágiles. Esto tan hermoso de Dios, que Jesucristo, está metido en nosotros. Y somos frágiles. Pero ¿sabe para qué lo hace el Señor? Mire, el versículo dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso nos habla justamente para que nosotros no nos creamos más, hermano.
para que no creamos que somos la última limonada en el desierto. Mi esposo dice, la chuleta con más carne, el huevo con más yema, no sé, como usted quiera decir, tantas frases que hay, pero para que usted no se crea más, sino que la excelencia de su poder sea de Él. De su poder. ¿En quién? En vasos frágiles. Somos frágiles. Y mire, después viene versículos 8 y 9. Esta parte me encanta porque vienen 4 como contradicciones. Mire, fíjese, ¿qué pasa con estos vasos de barro? Que estamos atribulados, dice, en todo. ¿Estamos atribulados en todo? Diga, amén. Pero no angustiados. ¿Te puede estar atribulado? Sí. ¿Es legítimo? Sí. Porque a veces creemos que como creyentes debemos andar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y usted no tiene que estar mal, usted no tiene que ir mal, no tiene que hacer nada de eso. Hay personas que creen que es así la vida del Evangelio, pero mire cómo Pablo nos dice que somos vasos de barro y que podemos estar atribulados en todo, pero no vamos a estar afligidos, no vamos a estar angustiados. Luego dice, en apuros. ¿Hay alguien en apuro aquí? ¿En algún apuro económico? ¿Habrá alguien en apuro? Pero no desesperados. Como el pastor hoy día en la mañana predicaba de eso del afán, que él mencionó varias cosas importantes. Tiene que escuchar ese sermón de las 9, así que estuvo bueno. Del afán que nos desenfoca, nos hace estar justamente así, desesperados. Pero mire estas vasijas frágiles, dice, perseguidos, mas no desamparados, porque el Señor está con nosotros. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, no estamos solos. Y luego dice, derribados. Mire, ¿puede estar derribado? Sí, también puede estar derribado, pero no destruidos. Y eso nos muestra de alguna manera nuestra fragilidad. Tan frágiles somos, tan débiles somos, aún cuando Cristo está en nosotros, aún cuando la vida del Señor está en nosotros, podemos tener estas actitudes o podemos vivir estas circunstancias. Pero fíjese ahora cómo Pablo ahora va a mostrar 4 o 5 cosas, ya no sé cuántas encontré aquí, de el vivir todas estas situaciones que son difíciles, le hacen no desmayar. ¿Recuerdan que comenzamos el versículo diciendo, no desmayamos? Entonces él explica, ¿cierto? No desmayo. Y explica, ¿qué ministerio cargo? El ministerio que por su misericordia llevo, que tiene que ver con Cristo. Cristo metido aquí. Y Cristo en una vasija de barro, que soy débil, que puedo estar complicado con algunas situaciones, no angustiado, puedo estar en apuros, pero no voy a estar desesperado. Y ahora él va a exponer también 4 razones o 5 razones por qué él no va a desmayar. Y una de ellas está en el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces Pablo está hablando de esta fe que le sostiene. Y para eso hace una alusión al salmista que dice, creí, por lo cual hablé. Él está entendiendo que la fe que le ha sido dada le permite sostenerse en su ministerio y en lo que tiene que hacer. Mire, voy a avanzar un poquito más porque el versículo 14, que está muy unido a esto, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y aquí entonces podemos ver la esperanza de Pablo, de decir, vamos a ser un día resucitados juntamente con ustedes para estar en su presencia. Y sabe que tener esto en mente no le hace a usted desmayar, porque mire, muchas veces la muerte usted la ve como un enemigo. La muerte muchas veces la vemos con temor.
Y a veces sucede que usted va al médico y cuando tiene un diagnóstico y le dice, no sé, hay médicos que son especialistas para matarle a uno la fe, ¿cierto? Le dicen que el diagnóstico es malo y le dicen, incluso se aventuran a uno a decirle le quedan como 3 meses. Y uno de verdad que se pone mal, porque uno piensa a lo mejor en sus proyectos, piensa en sus hijos, piensa en todas esas cosas, pero sabe que la muerte no debería ser para nosotros una complicación. No debería serlo. Pablo en un momento cuando está escribiendo en Filipenses dice él, wow, estoy en prisión, sé que voy a ir a la muerte, pero a veces no sé qué elegir, si quedarme con ustedes, hermanos de Filipenses, que son súper buenos, una iglesia linda que me ama, o irme con Cristo, que es muchísimo mejor. Estoy en aprietos, no sé qué decidir, porque son las dos cosas tan buenas que no sé qué decidir. Y mire, pocas veces se habla de la muerte. Usted generalmente si está en la mesa y alguien dice, oh, yo cuando me muera, no hables de eso. ¿Sí o no? Nadie quiere hablar de la muerte. Hablemos de la vida mejor, dicen alguna gente. ¿Qué vas a hablar de la muerte? Eso no se tiene que hablar. Menos es la mesa, cuando se está comiendo. Hay otros que de repente le preguntan, ¿usted ha comprado un lugar para...? No tengo ni casa, ando arrendando y voy a pensar en un lugar para comprar en el cementerio, menos. Porque nosotros de alguna manera tenemos esta aversión con la muerte. No queremos hablar de eso. Y no quiero con esto que usted ahora se vaya pensando que se va a morir, ¿ya? Todos nos vamos a morir porque es la ley de la vida, ¿sí? Pero no debería mirar usted la muerte como algo malo, porque ¿sabe qué? La palabra nos enseña que Cristo venció la muerte. Él venció la muerte y Él quitó el temor de la muerte. Y en Pedro dice, para que nosotros ahora seamos igual que Jesús y podamos pasar la muerte sin temor, porque vamos a saber que un día resucitaremos con Él. Estaremos con Él para siempre. Hermano, mire, cuando usted está en un culto como este y usted siente la presencia del Señor, usted derrama su corazón, usted está así. Y es que, ¿cuántos segundos? ¿Cuántos minutos? 5, 10 minutos, 1 hora, una vigilia puede estar. Nada de eso se compara a estar siempre en la presencia del Señor. Por lo tanto, nuestra mirada debe cambiar de no desmayar. Estamos en esta vida débiles, con situaciones, con apuros, con aflicciones, con circunstancias alrededor, pero esta riqueza que está en nosotros, que es Cristo, debe darnos el aliento para continuar. La fe que está puesta en nosotros nos debe dar aliento para continuar, para seguir adelante, de que si viene la muerte no importa, porque un día resucitaremos con el Señor. Amén. Tercero, mire, el versículo 15, Pablo dice, debemos continuar. ¿Por qué? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Eso nos habla de que el amor que Pablo tenía para trabajar por el Señor le hacía seguir adelante, perseverar, no desmayar, sabiendo que su predicación alcanzaba a tantos. Mire, dice, a tantos padecemos para que abundando la gracia, que es maravilloso cuando abunda la gracia, cuando usted ve que hay personas que están en pecado y como en otra parte Pablo dice, donde sobreabundó, ¿cierto?, el pecado, sobreabunda la gracia, porque ahí es gracia derramada para salvar, gracia de Dios para perdonar, gracia de Dios para restaurar las vidas, la gracia de Dios para traer a aquellos que estaban lejos de vuelta a los pies del Señor. Entonces él dice, no podemos desmayar. Por amor a vosotros entonces padecemos y sufro, no tengo problemas, dice Pablo. Sigo adelante predicando el Evangelio para que la gracia sobreabunde. Mire, si usted es un predicador, o usted a lo mejor comparte el Evangelio con personas y usted a lo mejor no ha visto muchos resultados, hermano, no se canse. A lo mejor usted es el único creyente en su casita. No se canse, ya va a ver las respuestas del Señor. No se canse.
no se canse. Ya va a ver a sus hijos postrados a los pies del Señor. No se canse. Ya va a ver a lo mejor un esposo transformado por el poder del Señor. No se canse. No se canse. No se canse de predicar el mensaje del Evangelio para que la gracia sobreabunde. La gracia sobreabunde, alcanzando a muchos. Número 4. Mire por qué él también no desmaya. Dice el versículo 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y eso debe ser, mire, glorioso para nosotros, sobre todo los que vamos llegando a los, no voy a decir mi edad, porque dice que el hombre exterior se desgasta. Pastor, nos desgastamos. Usted que dice que está de repente contracturado, mire, es parte de, pero, mire, las arruguitas comienzan a lo mejor a aparecer, las canitas, aunque las tratemos de pintar, usted sabe que están ahí. ¿Sí? Las pintamos, pero están ahí. Como a veces cuando yo digo mi edad me dicen, uy, no parece de esa edad. Y yo le digo, sí, pero el carnet me lo recuerda siempre. Aunque no parezca, yo sé la edad que tengo. Y a lo mejor ya no tenemos la misma vitalidad, ¿sí? A veces queremos correr más, pero no podemos. Ya el cuerpo a veces no nos da. Queremos ir a jugar con los hijos y los hijos van por allá y uno está con la lengua afuera, ¿cierto? Algunos, no estoy diciendo, otros se mantienen bastante bien. Pero sepa que el hombre exterior se desgasta, sí o sí. ¿Pero usted de qué debe preocuparse? Del interior. De este hombre interior que se renueva día a día. Usted debe preocuparse de ese hombre interior. ¿Cómo está ese hombre interior? ¿Fortalecido, con músculo? ¿O lo tiene flaquito? Porque si usted lo tiene flaquito, entonces usted va a querer renunciar, usted va a querer, va a estar desanimado, usted va a querer rendirse, usted no va a querer hacer nada más porque va a estar con su hombre interior o su mujer interior agotado. Entonces usted debe procurar que el hombre interior se renueve. Debe haber una renovación espiritual en nosotros, en nuestro entendimiento. No puedo seguir como hace 5 años atrás. Debemos crecer, debemos madurar, debemos hacer que este hombre interior sea grande. Porque no tiene que ver con su peso. Una vez me pasó que hace años atrás, le contaba esto un día al ministro José, que en lo personal siempre he tenido problemas de peso, de subir de peso. Y me cuesta, aunque yo como harto, sí, dicen por ahí, ¿qué pasa? Estaba en su casa, sí, es verdad. Aunque yo como harto, no logro subir mucho de peso. Entonces me pasa que los pantalones me empiezan a quedar grandes, la ropa me empieza a quedar grande. Y un día vine a un servicio con un pantalón que me quedaba grande porque en realidad no tenía ya nada más que ponerme, me puse el que me quedaba menos mal. Y no tenía ni siquiera un cinturón. ¿Ya? Entonces, y estoy ahí sentada y estaba de verdad triste porque yo dije, oye, estoy tan delgada, no quiero estar así, me gustaría subir un poquitito de peso. Aunque algunos dicen, pero ¿cómo está pidiendo eso? Pero ya, hermano, es mi realidad, ya. Usted póngase en mi lugar. Entonces yo estaba ahí toda complicada con mi peso, de verdad. Y ¿sabe qué? Una hermana me sorprendió ese día, porque sé que el Señor, por supuesto, la usó y me abrazó y me dice, hermana, usted tan delgadita. Y yo le dije, sí, hermana. Y me dice, y yo le digo, sí, yo estoy media complicadita con eso, bajé de peso. Le digo así y ella me dice, no, hermana, ¿y usted qué está preocupada de eso? Me dijo, porque usted, me dijo, tiene un peso espiritual. Y eso me golpeó y me dijo, usted es una mujer de Dios. Y me empezó a hablar. Y yo de verdad me sentía tan pequeña lo que ella me estaba diciendo. Y lo digo de verdad con mucha humildad por lo que ella me estaba diciendo. Pero ella me hizo ver, me dijo, su peso espiritual vale más que su peso que
que tenga ahí, me dijo, mire, hay gente que tiene tanto peso y en lo espiritual, nada, me dijo. Así que esté tranquila, me dijo ella. Y cuando se fue, yo sentí la voz del Señor diciéndome, ¿qué peso te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa realmente? Porque a veces distorsionamos lo que nos debería preocupar. A veces distorsionamos el vernos a lo mejor bien, el vernos elegante, el vernos bien acomodaditos, ¿cierto? Exteriormente. Y por dentro, a veces estamos muy mal. Muy mal. Nos echamos buenos perfumes, pero adentro estamos a veces podridos. Así que, cuán importante es que para que usted avance en esta vida cristiana, usted continúe adelante, preocúpese de su hombre interior. Llegue a su casa y póngase en la pesa espiritual. Y que el Señor lo pese y diga, wow, me falta un poquitito, o me falta mucho, o estoy pesando muy poquitito espiritualmente. Mírese al espejo y vea sus músculos espirituales, cómo está su fe, cómo está su oración, cómo está su lectura de la Escritura, cómo va el compartir con otros el mensaje del Evangelio, cómo está el ayudar a otros, cómo está el diezmo, la ofrenda, donde yo reconozco al Señor con mis bienes. ¿Cómo voy espiritualmente? Y cuando estamos delante de Él, no podemos mentir. Él traerá a luz y nos mostrará qué tal está nuestro hombre interior. Amén. Y lo último que Pablo dice, ¿me alcanza? Sí. Y lo último que Pablo dice es que, fíjese el versículo 17 ahora, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este aliento que Pablo da para no desmayar es muy poderoso, porque nuevamente hace este contraste. No sé si usted lo notó, pero él dice, esta leve tribulación momentánea. Lo que podamos estar viviendo, mire, las circunstancias que podamos estar hoy viviendo, él dice que son leves. Y usted podría decir, no, es que Pablo no conoce mi realidad. Pablo no sabe realmente lo que me está pasando en el trabajo. Pablo no sabe lo que estoy viviendo en mi casa. Él dice es leve y es momentánea. Cuando la comparamos con este contraste, mire, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno, y él dice, peso. Suena como raro porque antes era la tribulación que uno la encuentra pesada. Él dice, no, esa cuestión es ligera. Es liviana, fácil de llevar, no se compliquen. Pero esto que es eterno, que es excelente, eso produce peso. Eso produce peso porque dice, ya no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nuestra mirada está puesta en aquellas cosas eternas. Los ojos de la fe tienen mayor poder que los ojos de la carne. Y tenemos que aprender a ver las cosas que no se ven. Debe aparecer en nosotros, como yo a veces digo, estos lentes de fe. Lentes de fe, donde vemos al Señor, mire, en cada detalle. En cada situación podemos ver al Señor. En cosas a veces que parecen tan sencillas podemos ver al Señor. No solo en las cosas macro,
Porque el Señor sí puede hacer todo, Él es poderoso. Pero a veces esperamos siempre ver al Señor solo en lo macro, lo grande. Pero cuando tenemos los ojos de la fe podemos ver las cosas más pequeñas y ver actuando al Señor en cosas que a lo mejor usted solo está en su corazón y usted a lo mejor ni siquiera se las ha pedido al Señor. Y Él las da. Entonces debe ser para nosotros un gozo el que aunque estemos en tribulaciones, saber que son momentáneas, se nos van a acabar. Saber que son leves, aunque para usted hoy día crea que es el mayor peso que tiene. No, hay un mayor peso excelente y eterno que tiene que ver con su gloria. Cargar la gloria del Señor en nosotros es lo más maravilloso que nos puede pasar. Un problema es nada. Un problema es nada en relación a su gloria. ¿Y qué es mejor llevar? Su gloria, sin duda, sin duda. Deben ser despertados ahora nuestros ojos de la fe para ver. Las tribulaciones pueden causarnos angustia, pueden causarnos alguna estrechez en el corazón. Pero usted vuelva a leer los versículos 8 y 9. Sí, puedo estar perseguido, pero no voy a estar angustiado. ¿Ve? Puedo a lo mejor estar en apuros, pero no voy a estar desesperado, porque tengo un peso de gloria mayor que me sostiene y yo puedo avanzar hacia adelante. Mire, con esto voy a ir terminando. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, el capítulo 11 se nos narra un montón de héroes de fe. Y luego el capítulo 12 dice que ellos están como esta nube de testigos. Es como que si nosotros estuviéramos ahora en una carrera, en un estadio, y ¿sabe qué? Usted tiene a todos esos hombres de fe alrededor. Tiene a Abraham, un hombre de fe. A David, tiene a los profetas, tiene a los jueces, tiene a mujeres como Rahab, Sara, mujeres que uno a veces lee su historia y dice, ¿en qué demostraron su fe? Porque yo siempre digo, Barak. Dice, el versículo ahí dice, ¿y qué si les contara de Barak, de Sansón, de Jefté, de Gedeón? Y cuando uno de verdad lee su historia, a veces uno dice, no sé qué tanta fe tuvieron, pero ellos vivieron un momento donde Dios también les usó con sus debilidades. Y eso tiene que ver la fe, que Dios nos usa a pesar de nuestras debilidades. Y en este capítulo 12, entonces, que yo sé que usted lo conoce, por supuesto, dice, despojémonos del peso, corramos esta carrera que tenemos por delante. Y mire, el verso 3 es importante porque él dice, este autor dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo es nuestro mejor ejemplo de sufrimiento, de padecimientos, y debemos considerar su vida. Por eso el versículo anterior dice, puestos los ojos en Él. Solo en Él nos va a permitir avanzar y no desmayar. Amén. Que en esta tarde el Señor pueda traer ánimo a su vida. Si está cansado, si está con tribulaciones, que hoy día usted se vaya pensando que son leves, que son momentáneas, que hay un mayor peso de gloria para nosotros, que tenemos la esperanza de su resurrección, que debemos ser renovados cada día espiritualmente para seguir avanzando. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Hoy día en el segundo servicio, ministro Gerson nos hablaba, Maranata, Cristo viene. Y algunos de nosotros que llevamos años quizás en el Evangelio podemos decir, hace rato venimos escuchando eso, pero Él sí viene. No se canse, no se canse hasta cuando Él venga por nosotros, ya sea de manera quizás personal o cuando Él venga por su amada iglesia. Amén. ¿Le parece si oramos al Señor? ¿Puede ponerse en pie, por favor? Y oremos al Padre por esta hermosa palabra. Gracias le damos, Señor,
por hablar a nuestro corazón. Quizás los muchos problemas o las dificultades han provocado que nuestra fe pueda menguar, que nuestro hombre interior se debilite. Pero en esta tarde, Señor, entendemos que esta palabra ha venido a refrescar nuestra vida, ha venido a ayudarnos, ha venido a desafiarnos. Esta palabra ha venido, Señor, como un bálsamo para algunos. Señor, gracias, porque usted es un Padre amoroso, que cuida de sus hijos de manera tan hermosa y que desea que en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, de los apuros, de las situaciones que la vida trae, podamos, Señor, siempre estar confiados en usted, sabiendo que no estamos derribados, sabiendo que no estamos desesperados ni angustiados, sino que descansamos en usted, Señor, que es el dador de todas las cosas. Que nuestra fe no se canse, que no nos falte la fe, Señor, para continuar nuestra carrera, que no nos falte la fe, Señor, para predicar a otros, que no nos falte la fe para sembrar en tu reino, que no nos falte la fe, Señor, para continuar con nuestra disciplina cristiana, que no nos falte la fe, Señor, en medio de estas circunstancias que podamos vivir, sino, Padre bueno, podamos levantar nuestra mirada a usted, no desenfocarnos, sino tener nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos mirarlo a usted, todos sus padecimientos, y que usted no volvió atrás, que usted siguió adelante para ir a la cruz, porque miró el gozo puesto delante de él para sufrir la cruz. Y nosotros tenemos una esperanza gloriosa de resucitar un día con usted. Por eso, Señor, en este día oro para que cada uno de mis hermanos sea fortalecido en fe y pueda continuar esta carrera sin desmayar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.